Vivo en Cornellá, pero nací en Barcelona. Y les voy a contar la historia de mi madre. O sea, mi madre era una mujer mayor de 84 años. Entonces se rompió los dos fémurs y tuvo que venir a vivir a casa porque no podía andar y me tenía que ir con muletas. Entonces se vino a vivir a casa y la tuve mucho, la tuve 20 años o 26, no me acuerdo. Y ella pues salía con una señora que la sacaba y me venían a ayudar a lavarla y tal. Pero de repente se tuvo que dar en la cama y le salieron llagas en la espalda. Y yo me fui al médico, vino, la miró, dice, bueno, dice, esto lo puedes curar tú, dice, porque eso no cuesta nada. Digo, sí, pero digo, pero yo no sé si está bien o no está bien, yo no soy médico. Dice, bueno, tú cúrala y nosotros la vendremos a ver. Total, que allí no apareció nadie, cogió 2 ictus, uno se quedó medio, decir, paralizada, y el otro medio pues iba tirando como podía. Y entonces al cabo de un tiempo yo ya avisé al médico porque digo, eso no puede ser, digo, aquí no venís nadie, digo, y mi madre escucha, tiene 2 ictus que ha tenido y ni siquiera la habéis venido a ver. Y entonces me dijo que nada, que la llevara al Broggi. Pero yo de momento no me hice caso, porque mi madre ir a las clínicas era fatal. Entonces al cabo, no sé si fueron 15 días o así, me desperto una mañana, le pongo el termómetro, como siempre, la miro y estaba a 42 de fiebre. Entonces cogí y avisé al 061, me parece que es, y me vino un médico con la ambulancia, pues no la dice la Nuestra Señora, tiene que ir al hospital. Cogimos, la llevamos al Broggi, a ver la Broggi, un rato por allá haciendo vueltas, y entonces la cogieron, la subieron para arriba. Y cuando llegamos arriba me dijeron que a ver si quería ver, o sea, que si quería ver padecer a mi madre o no. Yo le pregunté y dije que no quería hacer que pareciera. Y me dijo la doctora, dice, pues mira, le ponemos unas inyecciones y durante lo que diga fueron 7 días. Y allí la pobrecita, y la madre contenta, pero ella estaba muy pobrecita, estaba muy delgada y no se podía mover y estaba. Y yo creo que cuando le pusieron el líquido que ponen para relajarla, ya cambió de cara y todo. Y eso es todo. Yo quisiera que a mí me cuidaran igual, pero la época que estamos ahora y con todo lo que está pasando, no creo que, aunque quieran, pueden ayudarla como yo la pude ayudar y atender a ella.